Necesitamos, a veces, bueno, esto fue un experimento que hizo Newton cuando se habló las primeras veces acerca de cómo es que el color se da, cómo es que vemos el color, cómo es que percibimos el color. Y entonces, hacer pasar un haz de luz, a ver si lo logro hacer pasar yo, porque me salió muy bien ahora, pero ahí está. Hacer pasar un haz de luz por un objeto de cierta manera, de cierta forma, como un prisma, le ayuda a descomponer el color de la luz, que podamos ver cuáles son todos esos componentes de la luz. ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Más o menos. Quizás se ve muy blanco para ustedes todavía allí, ¿no? A ver si puedo alejarme aquí. Hay muchísimos colores que, a menos que utilizáramos este filtro, por decirlo de alguna forma, no los podríamos percibir. Algunos de ustedes los están percibiendo ahí entre. Espero no molestarles en la cara. Luz blanca que se descompone en muchos colores nos muestra cuáles son los componentes de esa luz, ¿no? Y esto explica por qué nosotros percibimos los colores. ¿Cómo es que percibimos los colores? Por ejemplo, a ver, muéstrame aquí algo aquí que quiero. Gracias. Por ejemplo, ¿por qué esta pieza de boliche es de color amarillo? ¿Por qué decimos es una pieza amarilla o es una caja amarilla? Porque de todos esos colores que están contenidos en la luz blanca, absorbe todos excepto el amarillo. En otras palabras, absorbe todos esos colores y refleja, vuelve a sacar esta frecuencia de color que es el amarillo, y por eso lo podemos ver. Lo mismo pasa con una flor roja o con un objeto rojo. ¿Qué pasa? Recibe el haz de luz, toda esa gama de colores que están contenidos en la luz, pero solo absorbe todos y solo refleja el rojo. Lo que refleja lo define. Por favor, guarde eso ahí en su mente por un minuto y voy a ese tema. Aquello que un objeto refleja, lo define. Es rojo porque, a pesar de que recibe muchos colores, es capaz de reflejar de vuelta solamente el rojo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una esfera negra? ¿Qué está pasando con una esfera negra? Recibe todos los colores de la gama de la luz y los absorbe todos y no refleja ninguno. Por eso es negro. ¿Okay? No estoy hablando de ti, Tales, ¿ok? Yo le digo mi negrito favorito. Porque ese es un señor muy generoso. Pero esta esfera no lo es en ese sentido. De toda esa gama de colores que recibe, se los deja a todos. No refleja nada de regreso. Y bueno, podríamos decir eso, podríamos pensar también, ¿qué pasa entonces con cosas de otro color? Por ejemplo, el blanco. ¿Qué pasa con un objeto que es blanco? Es blanco porque recibe toda esa gama de colores y los refleja todos. Por eso la luz blanca que le da es la luz blanca que refleja. Yo quiero aplicar esta teoría del color a usted y a mí, si me lo permite, a las personas. ¿Por qué? Porque funciona de alguna manera con respecto a nosotros. Hablando de la esfera negra, por ejemplo, hay personas que explican su vida espiritual y su vida a partir de esto. Porque todo lo que reciben, de todo lo que reciben, no dan nada. Se lo guardan, lo absorben y se vuelven seres humanos negros en ese sentido. No tienen la capacidad de dar. Algunas personas reciben mucho y reflejan algunas cosas. Aquello que se dejan es de lo que están vacíos.
aquello que reflejan es de lo que abundan. Y por eso es muy importante para mí pensar en esto. Este predicador, pastor Jonathan Cahn dice, esas personas que reciben y no dan, están vacíos. Son aquellas personas que toman mucho del mundo y de la vida, pero no dan nada. Son egoístas aquellos que buscan que el mundo les dé amor, pero no dan amor. Son infelices aquellos que buscan la bendición, pero no dan bendición. Son como flores oscuras. Y voy a volver al fenómeno de la luz y del color solamente para recordarle a usted. Hay superficies y hay objetos que tienen la capacidad de recibir la luz y la regresan toda. Y eso explica el color blanco, el color de la luz. La Biblia dice, y aquí voy a aplicar lo que estoy diciendo acá o en lo que quiero meditar. Dios es luz, la fuente de luz perfecta. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Dios es luz. Todo lo que Él es, bondad, amor, generosidad, paciencia, justicia, todo eso lo da. Él es la luz perfecta, ¿no? Y cuando esa luz nos toca a nosotros, cuando esa luz lo toca a usted, lo afecta. Produce en usted que usted y yo queramos también dar de esa luz. Y por eso el apóstol dice, este es el mensaje que les damos a ustedes. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y este es el mensaje que les compartimos. Usted está viendo lo poderosa que es la luz de Dios, que cuando toca a un ser humano que estaba en tinieblas, lo hace un objeto que puede reflejar esa luz también. Por eso los apóstoles predicaron la palabra, no se la dejaron para ellos mismos. Lo explico de otra manera. Pedro lo dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso resplandor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Y debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Es hermosísima palabra. Está hablando de un grupo de gente que vio la luz de la gloria de Dios como ningún ser humano la haya visto en otro ser humano, en Jesucristo. El Nuevo Testamento nos dice que Él es el reflejo perfecto de la esencia de Dios. Y Pedro se va más allá y dice, vimos una luz y una gloria reflejada de muchas maneras. Escuchamos una voz del cielo que dijo, este es mi enviado, este es mi Hijo. No se equivoquen, no estoy hablando de un buen profeta, no les estoy hablando de un filósofo, les estoy hablando del Hijo de Dios mismo. Y por eso el apóstol dice, es tan fuerte la experiencia que nosotros tuvimos, que nos hizo caer en cuenta que lo que los profetas habían anunciado es verdad. Este libro no es un grupo una colección de mitos e historias fantasiosas de los hebreos. Esta es la revelación del Dios que es luz, y cuando esa luz la escuchamos, la recibimos, nos abrió los ojos y nos cambió la vida. Y es la oración que Él está pidiendo para todos nosotros, que esa luz de la mañana nos alumbre a todos nosotros. Y de eso estamos hablando aquí, y de eso se trata el cristianismo. Hay personas que pueden seguir costumbres cristianas. Hay personas que les puede gustar la ética cristiana. Hay personas a las que les puede gustar, qué sé yo, la música cristiana. Pero otro rollo es cuando una persona recibe la luz habiendo estado en tinieblas, para darse cuenta que estamos en pecado y que necesitamos a un Salvador de nuestros pecados, y que ese Salvador ya vino e hizo todo lo que tenía que hacer para que usted y yo seamos salvos.
Vuelvo a decirlo, es otro rollo. Hay personas que pueden escuchar prédicas toda la vida sin que esa luz alumbre. Y yo no les voy a echar la culpa. No estoy echándole culpa a nadie, pero estoy diciendo, Dios mío, me hizo pensar esta semana, más vale que cuando yo predique lo haga de tal manera, por la gracia de Dios, que la luz se le encienda a alguien que está escuchando. Porque miles de prédicas se dan todos los domingos en todas partes del mundo. Alguien necesita ver esa luz. Y yo oro que ese milagro suceda hoy, porque por más que yo me sude la chaqueta, yo no puedo hacer ese milagro. Solo Dios lo puede hacer. Pero cuando ese milagro sucede, usted es una persona nueva. Usted es una persona diferente. Usted camina diferente. Y por eso estoy hablándoles y les leí el versículo que leí al principio. ¿Por qué? Porque Pablo habla de la gloria de Dios y dice, ¿saben qué pasó con Moisés y con la ley? Hubo una gloria de Dios allí, sí, pero es que la gloria en la que vivimos nosotros, los creyentes en Jesucristo, es mucho mayor que la gloria que Moisés y la ley trajeron. Porque, por ejemplo, dice él, cuando Moisés recibió la ley de Dios, bajó de la montaña y el rostro de él, fue tan fuerte la gloria que el rostro de él brillaba. Y los israelitas se asustaron tanto cuando vieron ese fenómeno que le dijeron a Moisés, tápate, haz algo porque no soportamos esa gloria que hay en tu rostro. Y Moisés puso un velo. Pero no solamente, explica Pablo, puso un velo porque los israelitas no pudiesen ver aquel brillo. Puso un velo porque se dio cuenta que conforme los días pasaban, el brillo bajaba. Y él no quiso que ellos vieran que el brillo se desvanecía y puso un velo para tapar el fin de ese brillo. Y Pablo dice, hay algo mucho más poderoso y una gloria muy grande de la que ustedes son testigos y ustedes son vasos. Porque en el caso de los creyentes en el Nuevo Testamento, la luz es tan clara, el brillo es tan fuerte y el milagro en ustedes es tan grande que esa luz resplandeció en ustedes y ustedes la están reflejando, y a la hora de hacerlo los está cambiando a ustedes en la misma imagen que ustedes están viendo por el poder del Espíritu Santo. Aquel que les hizo creer a ustedes, aquel al que ustedes admiran cuando leen los evangelios, ese que ustedes están viendo, amando, adorando, ese mismo se está reflejando en ustedes cuando ustedes creen, cuando ustedes reciben su palabra, cuando ustedes le adoran y cuando ustedes deciden dar de lo que Él les da. Ustedes se convierten en espejos de la gloria de Dios. ¡Wow! Y eso es de lo que estamos leyendo aquí. Estamos leyendo porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Somos como un espejo que conforme refleja esa luz, es cambiado para reflejar esa luz de manera más nítida y más clara. ¿Alguien le da gracias a Dios por eso? ¡Wow! Para que un espejo, miren, para que un espejo pueda reflejar bien la luz que recibe, necesita ser una superficie. Ya yo olvidé dónde iba a estar esa luz, Andrew. Aquí iba a estar esa luz. Para que un espejo pueda reflejar, o la razón por la cual un espejo refleja, perdonen si le apunté a algunos de ustedes en la cara, estoy tratando de no hacerlo. La razón por la que un espejo refleja es que la superficie es tan perfecta, tan perfectamente lisa, que cuando está en el ángulo correcto, refleja exactamente lo que hay ahí. Y no sé si ustedes logran ver el haz de luz aquí, pero Pablo dice, ustedes y yo estamos contemplando a alguien que es la luz perfecta. Y cuando lo contemplamos, y por eso yo digo, usando este ejemplo, qué importante que es aprender a adorar a Dios, porque cuando adoras, tú eres el espejo que se coloca en el ángulo correcto para poder captar esa luz que es la gloria de Dios y reflejarla.
Por eso es importante la vida devocional y por eso es importante la oración y por eso es importante meditar en la Biblia y por eso es importante venir a adorar a Dios a menudo juntos y por eso es importante tener una esposa, un esposo, un amigo, una amiga que nos hablan la verdad, que nos corrigen, que nos confrontan, aunque es muy incómodo confrontar o ser confrontados, porque eso hace que lo que haya turbio y esté estorbando la luz se quite para que tú cumplas tu papel como un espejo de la gloria de Dios. En el arrepentimiento somos transformados en gente que puede reflejar la gloria de Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando buscamos con todo el corazón a Dios, nos convertimos en espejos limpios. Una fuente de agua refleja de manera difusa la luz porque es una superficie irregular, pero la obra del Espíritu Santo, tremenda en la vida de nosotros, es que aunque somos imperfectos, Jesús se ve a través de nuestras vidas cuando lo buscamos y creemos en Él y nos llenamos del Espíritu Santo y Él hace el milagro que seres imperfectos podamos reflejar lo que es perfecto, que es la gloria de Dios. ¿No? Eso es increíble. Por eso les quise hacer meditar en esta verdad. La luz de Dios en nosotros es tan poderosa que nos llama a una realidad y es a dejar que esa luz se refleje. Que se refleje con toda su fuerza, con todo su poder, ¿no? Por eso Pablo dice, somos imperfectos, sí. Pero dice, el Dios que dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es nuestra parte para reflejar esa luz? Buscarlo, conocerlo, amarlo, meditar en su palabra, abrirnos a la presencia de Dios. ¿Sí? Porque te recuerdo una cosa. Hay muchas personas que reciben mucho, pero dan poco y se quedan en la oscuridad. Pero hay otros que dejan que toda la luz que reciben se refleje en ellos. ¿Sí? Y cuando usted se somete a Dios y le entrega a Dios su vida, esa luz, o más bien esa vida que puede ser imperfecta, no solamente se vuelve blanca, se convierte en luz también. Y de eso estamos hablando hoy. ¿Me sigue? ¿Qué estás dando de lo mucho que recibes? Yo quiero animarlos hoy a ustedes a recordar lo que Jesús nos dijo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hay una ocasión en el libro de los Hechos donde Pedro y Juan iban a orar el domingo, el fin de semana, al templo, y los abordó un mendigo que estaba pidiéndoles, un paralítico que estaba pidiéndoles una limosna. Pedro se volteó y le dijo: no tengo oro ni plata, lo que estás pidiendo, pero lo que sí tengo no te lo voy a negar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel milagro provocó una conmoción tan grande que miles de personas vinieron a los pies del Señor, porque hay alguien que recibió la luz, pero no se la deja para sí, la comparte con otros. ¿Qué tendrás en tu vida? ¿Qué milagro, qué testimonio, qué don, qué gracia, qué talento, qué te habrá puesto Dios en las manos, que es luz para que una persona que está en oscuridad la conozca? Yo los quiero animar aquí, porque el llamado es muy claro. Serás amado
Serás definido como amor cuando des amor. Serás definido como una persona verdaderamente rica cuando seas verdaderamente generoso. Serás bendecido, verdaderamente bendecido cuando bendigas a otros. Serás luz cuando todo lo que recibes lo das también. En mis años de adolescencia leí una novela, una historia, un libro. Y eventualmente vi una película que me ilustró la historia de esta mujer holandesa, hija de un relojero en Ámsterdam durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Su padre le había enseñado a amar a Dios. Habían sido relojeros por 3 generaciones, tenían un hermoso lugar en Ámsterdam, en un barrio en donde había mayormente judíos. Ellos eran holandeses. Pero su padre le había enseñado a Corrie ten Boom no solamente a amar la palabra del Señor, sino a amar la palabra de Dios, amando a los judíos. Él siempre le había enseñado que tenía que orar por los judíos, que tenía que bendecirlos, porque Dios bendecía a aquellos que bendecían a su pueblo. Y había aprendido a tratar con ellos, a lidiar con ellos, a amarlos, a servirlos, durante muchas generaciones. Para la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y sus ejércitos comenzaron a bombardear Holanda y amenazaron con invadirla y eventualmente la invadieron, Corrie ten Boom tuvo un reto muy grande cuando unas personas tocaron a la puerta de su casa, siendo judíos, y pidieron que les ayudara, que los escondiera. Eran 7 personas. Los mantuvo ilegales en su casa por mucho tiempo. De hecho, no se dio cuenta que el día que ella abrió las puertas a ese grupo, se abrió a ser parte de lo que se llamó la resistencia. Y aquello le costó un precio muy caro. En el momento en que ella abrió la puerta y quiso honrar lo que su padre siempre le había enseñado al respecto de cuidar de los judíos, no sabía que al hacerlo iba a poner en peligro la vida de toda su familia. Y los recibió. Y eventualmente fueron muchas más personas. A lo largo de los años que duró la guerra, Corrie ten Boom con su familia construyó un compartimento secreto en el ático de la casa en donde escondió a muchas personas, las alimentó y las ayudó. Al final de la guerra, ella salvó la vida de 800 judíos en su ático, que se llamó muy bien al fin de los años, el lugar secreto. Así se llama el libro y así se llama la película. El 28 de enero de 1944, ella y su familia fueron traicionados por una persona que se apareció en la puerta pidiendo ayuda, pero era un agente de la Gestapo. Los arrestaron a todos, a ella, a su papá, a su hermana, a su tío, a su hermano. Pasaron mucho tiempo en la cárcel, 11 meses en la prisión, y finalmente fue mandada a campos de concentración. Su padre fue mandado a un campo de concentración distinto, nunca más lo vio. Su hermana y ella sufrieron juntas en ese campo de concentración. Sus tías y otras personas fueron enviadas a campos de exterminio. Nunca más supieron de ellos. Corrie ten Boom en su libro cuenta las atrocidades que vivieron, lo difícil que fue. Especialmente porque ella veía cómo la salud frágil de su hermana se iba disminuyendo cada vez más y hasta el punto de tenerla en sus brazos muriéndose. Nunca, dice ella, que quizás lo más incómodo que ella vivió fue escuchar a su hermana insistirle en que alabara a Dios y en que confiara en Dios en medio de lo que estaban viviendo. Ella decía que era tan difícil. No se olvide, dice ella, no olvidarse alguna vez decirle a su hermana: Corrie, dale gracias a Dios incluso por las moscas que llenan esta celda. Ella decía: no puedo dar gracias por eso. Y le decía: dale gracias a Dios. Hay una razón para esas moscas aquí con nosotros. Fue liberada de manera sorpresiva, sin explicación, a sus 53 años. Su hermana había muerto, regresó a su tierra y comenzó un ministerio mundial que le ocupó los siguientes años de su vida hasta los 90 y el resto de años. Llegó a más de 60 países,
con un mensaje: hay que perdonar a aquellos que te ofenden. Y hay una entrevista muy interesante que le hace el Club 700 a ella en el año 74. Y en esta entrevista le preguntan: ¿dudaste alguna vez de Dios? ¿Dudaste de que saldrías de allí? Y ella dijo: sí, muchas veces perdí la esperanza. Algunas veces miré al cielo y le dije al Señor, mirando a las estrellas: ¿cómo es que estás allá en las estrellas y cómo es que cuidas de ellas? ¿Cómo es que las llamas por su nombre y a mí me olvidaste? Y leyendo una Biblia que ella había confiscado en su ropa el día que entró a la prisión y que había sido su sustento todos esos años, leyendo la Biblia ese día se encontró este versículo que dice: el Señor sostiene el universo con su mano y a cada estrella conoce por su nombre. Y le volvió a recordar: aunque sea difícil lo que estás viviendo, Corrie, yo estoy con ustedes aquí. La palabra del Señor, dice ella, le dio fuerzas para perdonar, para amar, con dificultad, pero para amar. Pat Robertson le pregunta al final de esa entrevista: ¿qué te guardó en esperanza? Y ella dijo: no es qué me guardó en esperanza, sino quién me guardó en esperanza. Siempre creí eso. Siempre creí, pero ahora lo viví, que la luz de Jesús es más fuerte que la más fuerte oscuridad. Años después, durante su ministerio, ella fue a ministrar a un lugar en Múnich, en Alemania. Y al final de su testimonio, de su enseñanza, se acercó un hombre alto, rubio, que le dijo: gracias por el testimonio que has compartido, Corrie. Me ha confirmado lo que yo ya sé, que cuando creí en Jesucristo, Él perdonó todos mis pecados, por terribles que fueran. Y yo le quiero dar gracias a Él por eso, y te quiero dar gracias a ti. Pero te quiero hacer una pregunta. Y en ese silencio, Corrie reconoce el rostro de ese hombre. Es uno de los guardas que se reían de ella y de su hermana cuando las pasaban desnudas a todas las mujeres para bañarse una vez a la semana, y se burlaban de ellas y las maltrataban. Ella se quedó paralizada diciendo: no puede ser, este hombre no me reconoce, pero yo sí sé quién es él. Y dice ella en su libro: yo viví la prueba más grande de mi vida ese día, cuando después de años y décadas de hablar del perdón que hay en Jesús, Dios me llamaba a perdonar a ese hombre que tenía la mano extendida hacia mí, y yo lo que quería hacer era otra cosa. Y ella dice: sentir perdón, yo no lo sentí. Yo dije en mis adentros: Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer, pero no siento hacer. Y dice ella que sin sentir nada, cuando ella extendió la mano y se la dio y le dijo: mi hermano, yo te perdono también. Y cuando dijo aquello, dice que la gracia y la presencia del Espíritu Santo la llenó, y ambos lloraron por un rato, dándole gracias a Dios por el perdón. Lo había dado todo. Su labor fue reconocida por el Estado de Israel en el año 68, cuando la nombraron, un título muy especial que tiene el Estado de Israel, una gentil piadosa, y plantaron un árbol en su honor en la Avenida de los Piadosos, o de la gente justa. Murió el 15 de abril del año 83. Miren qué curioso, el mismo día de su nacimiento, a sus 91 años. Una bendición que solo gente bienaventurada tiene, según la tradición judía. Porque cuando tú lo das todo, tú reflejas quién te lo dio todo. Yo te quiero pedir que vivas así. Yo te quiero pedir que des. Yo te quiero pedir que compartas. Yo te quiero pedir que vayas más allá de tu comodidad y dejes que la luz que tengas se refleje de regreso en un mundo que lo necesita. ¿Alguien me acepta ese reto hoy? ¿Alguien recibe esa palabra hoy? ¿Alguien le quiere decir al Señor: aquí estoy, Señor? ¿Por qué no me acompañan en oración? Gracias te doy, Señor, por tu presencia, por tu paz, por tu luz. Que cuando estábamos en completas tinieblas, nos abrió los ojos y nos dio el milagro de que pudiéramos ver.
Señor, yo te pido que me ayudes a ser un espejo, Señor. A que conforme aprendo de ti, te adoro y te amo y recibo de ti bendición, favor, gracia, poder, que de alguna manera lo des, Señor. Y que me regales el ser hecho cada vez un espejo que con mayor gloria refleja la gloria que amo y que estoy viendo en tu rostro, Señor. Te entregamos, Señor, egoísmos, actitudes, mezquindades que son propias de nosotros, pero que, Señor, queremos que las quites de ahí para que seamos instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Póngase de pie y le decimos esto al Señor juntos. A través de mí, Jesús brilla. A través de mí, Jesús brilla. Voy a hacer brillar mi luz. Llevo en mí la luz de Dios. A través de mí, Jesús brilla. A través de mí, Jesús brilla. A través de mí, Jesús brilla. Voy a hacer brillar mi luz. Llevo en mí la luz de Dios. A través de mí, Jesús. Llevar esos brazos al Señor. Brilla. Y a través de mí, Jesús brilla. A través de mí, Jesús brilla. Voy a hacer brillar mi luz. Llevo en mí la luz de Dios. A través de mí, Jesús brilla. Una vez más, dice fuerte, fuerte. A través de mí, sí, Jesús brilla. A través de mí, Jesús brilla. Voy a hacer brillar mi luz. Llevo en mí la luz de Dios. Walking through the city, lights flicker out. Silent screams from broken souls, no doubt. Concrete jungle traps us grinding down. Lost in the echo, shadows pull me drown. Streetlights buzzing, whispers in the dark. Neon shadows glowing, leaving marks. Pavement breathes our stories, old and cold. Past and future twisting, all unfold. We are lost in neon nightmares. Ghosts of dreams, electric flares. Running fast but going nowhere. In the maze we live in despair. Voices rise mechanical and raw. Vocal cords electric through the straw.
sacrifice. Heartbeat sings with thunder, rolling dice. Falling stars and shattered glass confound. Broken mirrors scattered on the ground. Synthetic whispers tell us we're alive, but the ghosts of dreams begin to thrive. Hearts electric, pulses racing, burn lost in time, nowhere we'll ever learn. Haunting melodies, they fade away, but the memories are here to stay. In the distance, a flicker of light, a single star cuts through the endless night. A tiny spark, a whispered prayer, maybe hope can bloom even here in the neon air.